Hola, ¿qué tal? Yo soy Oscar García y hoy les voy a hablar acerca de lo que aprendí en mi clase de oratoria. Dentro de todas las cosas que aprendí, lo principal que vi fue las características de un orador. Un buen orador debe ser preciso, debe ser seguro de sí mismo, debe tener presencia, debe tener capacidad para improvisar, debe ser astuto, debe tener dominio del tema, con facilidad de palabra, carismático, con manejo de las situaciones, seguro de sí mismo, observador y emotivo. De esta forma, además de ser elocuente, tienes una percepción por parte de la audiencia más como de un experto, de alguien relajado. Hablando de la elocuencia, hay que decir que esta es la capacidad de usar el lenguaje de una forma elegante, persuasiva y coherente. Además, vi algo que yo antes no tomaba mucho en cuenta, que era esta cuestión de la imagen. Y dentro de la imagen está la imagen pública, que es la percepción dominante que se tiene de un individuo o de una institución. La imagen verbal se construye a través del lenguaje de las personas o la expresa hacia los demás. Es cómo te perciben ellos y no sé, esta cuestión de hacerlo que empate con lo que quieres proyectar. La imagen ambiental se construye de acuerdo a los lugares que se frecuentan, dónde vives, dónde trabajas, con quién te relacionas y en qué te transportas. Puede sonar elitista, pero al momento de crear un mensaje tiene impacto. La imagen física se refiere específicamente a la estructura del cuerpo, como eres alto, delgado, bajo, gordito, de complexión atlética. El consejo aquí es que seas como seas, pues busques ropa que vaya de acuerdo a esa complexión para que te veas lo mejor posible. También se encuentra la imagen visual, es todo lo que se ve. La imagen audiovisual afecta directamente a la imagen institucional, cómo lo ven y cómo se escucha. Por eso todas las empresas cuidan sus eslogan, cuidan sus menciones en el radio, porque dependiendo de esa percepción son las ventas que van a generar por parte de la audiencia. Y esta audiencia sin la que nosotros no seríamos nada y por la cual cuidamos todo esto, se puede persuadir haciendo perfiles, en el cual se tienen que checar la religión, la edad, el género, además del nivel social, el nivel socioeconómico, la situación geográfica, el contexto, la ideología política y el nivel educativo. Además se encuentran las características de la audiencia. Al momento de hacer una presentación, como una conferencia o algo así, uno tiene que tomar en cuenta el humor, la identificación, el clima, el espacio y el horario. En este sentido, uno tiene que ponerse en los zapatos de la audiencia y tratar de que tu presentación sea lo más amena posible para que esta audiencia se lleve tu mensaje y tú tengas o quedes en el recuerdo como un buen orador y como alguien a quien quieren volver a ver. ¿Cómo hacerlo? Pues tienes que mostrar también interés para tu audiencia, dirigiendo tu cuerpo hacia ellos, haciendo contacto visual, dejando que terminen las preguntas, sonriéndoles, agradeciéndoles y respondiendo de forma general. De este modo te evitas estar contestando uno por uno y tu mensaje se vuelve más claro. También aprendimos acerca de las preguntas. Las preguntas se clasifican de distintas formas. Empezaremos con las informativas. Estas se responden lo más directo posible y con un lenguaje accesible. Existen las preguntas personales. Estas atañen a problemas, críticas, cosas espontáneas, cosas incómodas e incluso cosas específicas, como imprevistos en la audiencia, crisis, desmayos, etc. Vimos también qué era un discurso, y el discurso es una composición estructurada de un tema específico con fines persuasivos para una audiencia. Vimos los tipos de discurso, que era el informativo. Su función es transmitir información verídica con datos duros, números, cifras, porcentajes. Usa siempre el vocablo se y los verbos siempre van en tercera persona, ya sean singulares o en plurales, como en las noticias. A lo largo del curso nos dejaron desarrollar discursos de tipo de inauguración de un lugar, de presentación de un personaje público, de un discurso motivacional e incluso improvisación por temas o ámbitos. Cada quien con sus recursos fue sacando un discurso acorde a lo que quería presentar. Había también varios tipos de preguntas. Existían las preguntas abiertas que pueden contestarse libremente por el entrevistado. Las preguntas cerradas que te dan una opción de respuesta. Las preguntas hipotéticas, que estas son una opinión para conocer la opinión del entrevistado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mi clase de oratoria hubiera sido más aburrida? ¿Qué pasaría si México hubiera avanzado al famoso quinto partido? Al momento en que uno pregunta esto,
el entrevistado tiene la oportunidad de dar un comentario acerca del tema del que se está hablando. Hablando de los comentarios, existe también la pregunta comentario, que es un comentario con respuesta al tema del que se está hablando por parte del entrevistado para dar más información. Existe también el sondeo, este se profundiza el tema y de este modo es como terminan las preguntas. Ahora les voy a hablar sobre el decálogo de una buena presentación. De esta forma tus presentaciones tendrán el impacto adecuado para que tú puedas, ¿cómo decirlo? Pues presentar tus cosas de una forma más viable. Tienes que elegir un tema de interés, prepararte con anticipación para tener el máximo detalle. Debes celebrarlo en un lugar y en un entorno adecuado. Debes escribir un guión bien preparado para saber qué decir. Debes emplear medios audiovisuales adecuados. Debes ser elocuente, debes cuidar la imagen personal, debes ser ameno, debes enseñar cosas nuevas, interactuando con la audiencia. De este modo, tu presentación tendrá el impacto deseado y las personas te van a recordar como alguien a quien siempre van a querer ver. La entrevista es un instrumento de la comunicación en el que se obtiene información a través de preguntas y respuestas. Existen las preguntas o las entrevistas de tipo laboral, las entrevistas personales que sirven para conocer el perfil psicológico de las personas, las informativas, estas son noticiosas y se relacionan con los acontecimientos diarios. Las de divulgación atañen a cosas científicas o avances médicos. Las testimoniales son la revelación de información de un suceso presenciado. Las de declaración se utilizan en el ámbito jurídico, son opiniones recogidas textualmente. Las encuestas son destinadas a obtener información de un sector de la población acerca de un tema específico. Además existen las de opinión, se opina libremente sobre cualquier tema. Las de semblanza. Para hacer una semblanza tienes que documentarte primero sobre el entrevistado antes de realizar tu entrevista. También nos dimos cuenta de un cuestionario crítico. Este tiene como objetivo dar a conocer información básica sobre el entrevistado. Las de investigación se tienen que documentar con varias entrevistas para obtener información sobre algún tema específico. Además de esto, vimos las formas de hacer una buena entrevista. Para hacerlo tienes que crear una atmósfera. Esto es un estímulo para que el entrevistado se sienta cómodo. Dentro de las otras formas de comunicación que vimos, conocimos el foro, que es un espacio libre para expresión. Cualquier persona se puede meter ahí, cualquier persona puede opinar sobre el tema que sea. Este foro permite que tu opinión sea libre. La mesa redonda, en este caso la opinión es de varios expertos sobre un tema. En un debate se encuentra el choque de dos puntos de vista o más sobre un tema polémico. En el coloquio no es otra cosa más que un encuentro de personas con un fin común para analizar, debatir, compartir y mostrar avances sobre el interés en común, como por ejemplo las E3, que son reuniones sobre videojuegos y tecnología de entretenimiento. Estaba también el simposium, que es un encuentro de sociedades comunes para analizar un tema. Esto era como en la antigua Grecia decía el profesor, que muchos profesores se sentaban con sus discípulos y hablaban sobre un tema, sobre la lógica o sobre lo que fuera, y hablaban sobre ello. También es importante considerar la argumentación, ya que la argumentación es sostener, fundamentar planteamientos de ideas, afirmaciones, por medio de teorías, pruebas, imágenes, textos, libros, entrevistas, etc. Actualmente todo el mundo te pide un buen argumento para que tu contenido sea, digamos, lo más verídico posible, para que no se tome a mentira. Tienes que considerarlo bien. Y bien, este fue todo el recuento de lo que hicimos a lo largo del curso. Quiero, antes de despedirme, darle las gracias al profesor Álvaro por todas las enseñanzas que me ha dado. Por si no lo vuelvo a ver, gracias desde que lo conozco desde la prepa, lo que conocí ahora mismo en primero y segundo. Estoy seguro que lo voy a emplear más a fondo, más adelante para mi carrera. Gracias por ayudarme a retomar el tono de voz necesario para pararme frente a un micrófono. Gracias por aguantarme y decirle, y él lo sabe, que todas las formas en cómo contestamos, en este desinterés o apego al fútbol, pues tiene que ver de entrada desde mi personalidad y más este año mundialista, esta fiebre pambolera que me contagió con todo. Muchas gracias, profesor, y que esté bien.